corazón hipertrófico, un corazón restrictivo. Cuando apareció todo el tema de la genética, se reclasificó en genéticas no genéticas y se armó un lío porque había alguna que, bueno, sospechabas que era genética, pero no le podías hacer el test genético y no le podías poner nombre. Y en el medio hubo todo un momento de máxima confusión. Muchas miocardiopatías que se creían genéticas, cuando le hacíamos el genético daba negativo, tampoco sabíamos si era porque estaba mal hecho el genético. Bueno, hoy hay más experiencia con el genético, está bastante más asentado el uso de la reso y del strain, ¿no? Para ver la caracterización tisular. Y bueno, está un poco más claro cómo por lo menos hacer toda la cascada de diagnóstico e identificación de las miocardiopatías. Y ahora otra cosa que me parece que es trascendental, que es un poco la que a mí más me engancha con las miocardiopatías, es que en realidad en ese momento era estrictamente académico clasificar a las miocardiopatías, porque ninguna tenía tratamiento. Se trataba de insuficiencia cardíaca y en todo caso veíamos quién se beneficiaba o no de un desfibrilador. Hoy ya tenemos varias patologías que tienen tratamiento específico cuando hacemos el diagnóstico. Los tratamientos son carísimos, obviamente que no se lo vamos a dar a alguien que no tiene la patología, y vamos a ver también que algunos tienen efectos indeseables y son bastante peligrosos si le erramos a la miocardiopatía, sobre todo la del mavacaptán y todo para tratamiento de la miohipertrófica son inotrópicos negativos. Si nosotros le diéramos una de esas drogas a una amiloidosis, por ejemplo, al paciente lo vamos a hacer entrar en shock cardiogénico. Bueno, arranquemos. Estas guías son 2023. Yo en general lo copio tal cual está para que no crean que hay una mala interpretación. Sí, pero esto es interesante porque una de las cosas como arranca esta guía diciendo es que hay muy pocos trabajos clínicos randomizados para pacientes con cardiomiopatía. O sea, esta es una guía de recomendaciones, ¿sí? Más que de trials multicéntricos que demuestren que hay que hacer. ¿Sí? Bueno, y como les decía, la mayoría son recomendaciones, ¿sí? De cohortes observacionales y sobre todo de opinión de expertos. Y acá les puse todo este choclazo, ¿sí? Pero que es muy interesante, que es en realidad la introducción a cómo se desarrolló esta guía. Entonces, los puntos claves son que se va a basar en una descripción fenotípica. ¿Sí? Guille, me parece que no estás presentando. Sí, te iba a decir eso. ¿No está presentando nada? O sea, vemos el PowerPoint, el programa, pero no la presentación. Opa. Y entonces, bueno, a ver. Pensé que era yo, pero... Mira, dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ahora se ve. Ahora sí. Bien, excelente. Bueno, bárbaro. Entonces, vamos a hacer. Bueno, les contaba eso entonces, que esta guía, la introducción a esta guía y cuando cuenta, bueno, una cosa interesante también que si vieron, el chairman de la guía es Kasky, que es argentino, es un genetista, ¿sí? Que es un poco que coordinó esta guía, ¿no? O sea, está coordinada por un genetista, que son cosas interesantes que hay que ver antes de leer la guía, porque ahí te das cuenta un poco cuál es el perfil. Obviamente que, como van a ver, esta guía se hizo por los avances en genética en imágenes que hubo. Pero bueno, básicamente, las miocardiopatías se van a describir fenotípicamente, ¿sí? Que después vamos a ver, pero ya saben que es la descripción fenotípica. Y se va a resaltar el rol clave, ¿sí? Que tiene la evaluación de escara, ¿sí? O fibrosis en el miocardio ventricular. ¿Sí? Esto es nuevo, no estaban en ninguna otra guía, o sea, va a ser una guía fenotípica, o sea, cómo es el remodelado ventricular, y se le va a dar mucha importancia a la presencia o no de fibrosis. ¿Sí? Bueno, se va a hacer foco en todo el camino que tenemos que seguir con este paciente, ¿sí? Y considerándose que las miocardiopatías son una causa de presentaciones clínicas comunes,
¿sí? Antes se pensaba que las miocardiopatías eran enfermedades raras, pero hoy se sabe que en realidad muchas arritmias y pacientes con insuficiencia cardíaca en realidad tienen de base una miocardiopatía que antes era no diagnosticada. Bueno, se va a hacer una recomendación de cómo se debería hacer todo el screening, tanto clínico como genético, para los familiares, ¿sí? Que es un problemón cuando hacemos uno de estos diagnósticos. Hay un punto clave que siempre que pasa una charla de esto se dice: las miocardiopatías hay miocardiopatías de la infancia, miocardiopatías del adulto, pero el paciente que es un niño que pasa a la edad adulta tiene un momento ahí de grises que no es ni de los pediatras ni de los cardiólogos de adultos, y eso es un problema. Bueno, eso en nuestro medio todavía no existe, pero ya hay cardiólogos que se dedican justamente a la transición, ¿sí? Reciben a estos pacientes de adolescente cuando pasan de niño a adulto. Bueno, hay nuevas recomendaciones para la estratificación de riesgo de muerte súbita, que eso es fundamental, y acá se destaca la importancia del rol del genotipo, así que eso nunca se había tenido en cuenta. Ahora ya se han identificado mutaciones que por sí solas se asocian al aumento del riesgo de muerte súbita. Hay una nueva recomendación para el manejo de la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo en la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Y finalmente el enfoque de las miocardiopatías tienen que ser tanto del paciente como de la familia. Esto es una cosa que parece una obviedad, pero ustedes habrán visto que siempre pasa cuando sospechamos en los pacientes con amiloidosis, con Fabry, etc. Cuando se diagnostica un paciente con miocardiopatía, realmente se diagnostica una familia. Y como decimos muchas veces, le hacemos diagnóstico a un paciente de 90 años, y decir, ¿qué le vamos a hacer a este señor? ¿Saben? Pero ese señor tiene hijos y tiene nietos, ¿sí? Que se pueden beneficiar del diagnóstico temprano y la estratificación de riesgo temprano. Bueno, sigamos adelante. Es cierto que esto, pues sabes que lo actualicé recién y anda como quiere. Bueno, entonces, ¿cómo sería el approach fenotípico? Bueno, es importante reconocer, ¿sí?, que varios fenotipos de miocardiopatías pueden coexistir en una misma familia, ¿sí? Y eso se llama fenocopia, ¿sí? Y la progresión de la enfermedad en el mismo paciente pueden tener distintas formas, ¿sí?, de fenotipo. Por ejemplo, un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí?, puede estar hipertrófico un montón de años hasta que entre en insuficiencia cardíaca, se dilate, ¿sí?, y pueda pasar a tener una forma dilatada. E incluso en formas avanzadas de la enfermedad, la mayoría de los pacientes van a tener un fenotipo restrictivo. ¿Se entiende? Esto es hay que entenderlo. O sea, el final de cualquier miocardiopatía, ¿sí?, cuando tiene obviamente caída de la fracción de eyección y se dilata el ventrículo, terminamos viendo un paciente que tiene un patrón restrictivo, aumento de las presiones de llenado, etc. O sea que fenotípicamente ese paciente va a tener una restrictiva. Si nosotros hacemos ese diagnóstico, estamos viendo fenotípicamente una restrictiva, pero quizás ese paciente inicialmente tuvo un Fabry, una miohipertrófica, una amiloidosis, que es una cosa que es importante. Y los cambios más importantes de esta guía con la guía anterior es que en realidad la famosa displasia ritmogénica del ventrículo derecho, se ha visto que esa misma escara del tejido adiposo se vio en muchos otros tipos de miocardiopatía, también en el ventrículo izquierdo, y hoy entran bajo un paraguas que se llama miocardiopatías arritmogénicas. A pesar de eso, después la describe como displasia ritmogénica del ventrículo derecho, pero bueno. Lo importante es que la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, como la conocemos, puede estar en el ventrículo izquierdo, o puede ser biventricular. Entonces, de vuelta un poco lo que dice al principio, está importante la descripción fenotípica, y es importante también buscar escaras, ¿sí?, que pueden ser tanto fibrosis como de tejido adiposo. Bueno, ¿cuál es la definición de miocardiopatía? Bueno, es un desorden miocárdico en el que el músculo cardíaco está estructuralmente y funcionalmente anormal, ¿sí?
Y como siempre, en la ausencia de enfermedad coronaria, hipertensión, valvulopatías o enfermedades congénitas, y esto es clave, suficientes para causar la normalidad miocárdica observada. ¿Sí? O sea, no es que si un paciente es hipertenso, descarto que tenga una miocardiopatía. ¿Sí? O que si un paciente tiene enfermedad coronaria previa, descarto una miocardiopatía. El paciente puede coexistir con dos patologías. Entonces, eso es una cosa importante, porque muchas veces yo escucho que dicen, no, pero no puede ser una miocardiopatía porque el paciente tiene también insuficiencia mitral. Bueno, está bien, pero a lo mejor tiene insuficiencia mitral, porque tiene una miocardia hipertrófica con gradiente y tiene la hiena. O sea, pueden coexistir. Bueno, entonces, ¿cómo se deberían describir los fenotipos? ¿Sí? Entonces, los fenotipos se describen por los rasgos morfológicos. El paciente puede tener hipertrofia ventricular, y eso puede ser izquierda o derecha. ¿Sí? Puede tener dilatación ventricular. Bueno, y esto que parece una pavada, pero es importante repasar, ¿sí? Cuando decimos que es un fenotipo hipertrófico, cuando hay aumento del espesor parietal en detrimento de la cavidad. Acá no hay puntos de corte ni medidas con números. O sea, fenotípicamente hipertrófica es aumento del espesor parietal con reducción de la cavidad. ¿Sí? El fenotipo dilatado, que puede ser tanto izquierdo como derecho, es al revés, es aumento de la cavidad, ¿sí? Con reducción del espesor parietal. ¿Sí? Bueno, otra cosa que podemos encontrar, como dijimos recién, es una secuela ventricular no isquémica, ¿sí? O otra caracterización de tejido, ¿sí? Como puede ser el depósito lipídico de las arritmogénicas, fundamentalmente detectados por resonancia. ¿Sí? Acá día le da muchísima importancia al realce tardío, ¿sí? Y a la caracterización tisular de largos. Entonces, eso se debería describir fenotípicamente. En definitiva, fenotípicamente hipertrófico, fenotípicamente dilatado o con una escara que no debería estar ahí y que no es de origen isquémico. Y después hay rasgos que son funcionales, ¿sí? Puede haber disfunción sistólica, global o regional, o puede haber disfunción diastólica, que sería la fisiología restrictiva, que no necesariamente es una miocardiopatía restrictiva. En definitiva, a mí que hago eco, esto me interesa porque verán que lo informamos así, o por lo menos se debería informar así. La descripción, si el paciente está restrictivo o no está restrictivo, está hipertrófico o no está hipertrófico, y la función, eso siempre lo ponemos. Nosotros ponemos habitualmente estudio compatible con miocardiopatía dilatada, con deterioro severo de la función o con función preservada, deterioro leve, lo que corresponde. Entonces, en todo este lío, ¿sí? Lo que vamos a ver es que en definitiva el paciente va a tener síntomas, ¿sí? O van a ser hallazgos incidentales, le hacemos un electro con hipertrofia, o con T negativas, o le hacemos un eco con hipertrofia, o puede ser que a través del diagnóstico primario hagamos el screening familiar. ¿Sí? Esto en definitiva nos va a llevar a hacer lo que dijimos, ¿no? La caracterización tanto morfológica como funcional. Entonces veremos la morfología y la función ventricular y si hay alguna alteración a nivel tisular, ¿sí? Si entonces buscamos también la escara. Y puede haber rasgos adicionales, ¿sí? Arritmia, trastorno de conducción, hacer análisis de pedigrí, que es lo que estamos diciendo, o sea, si conocemos algún familiar con alguna patología diagnosticada, se analizará. Se debe hacer hoy test genético en la mayoría de estas patologías, ¿sí? Muchas de estas patologías son sindrómicas, o sea que vamos a tener que ver si hay compromiso extracardíaco. Muchas de ellas tienen marcadores de laboratorio que son específicos y muchas de esas también podemos hacer diagnóstico a través de anatomía patológica. Entonces, intentando integrar todo esto, vamos a tener que los fenotipos son miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Que también, como dijimos, esto puede ser global o puede ser segmentario, pero siempre con aumento de la pared en detrimento de la cavidad. Puede ser dilatada, aumenta la cavidad con reducción del espesor. Puede ser no dilatada, ¿sí? No hipertrófica. Y acá en realidad lo que vamos a ver es, como se ve acá, que en la reso lo que se ve es el realce tardío, ¿sí? Es una escara sin dilatación y sin hipertrofia.
las arritmias, las displasias arritmogénicas, ¿sí? O la miocardiopatía arritmogénica, y la forma restrictiva, ¿sí? Esos son los 5 fenotipos que hoy tenemos que describir. Bueno, hay principios de manejo general que después se va a ir desarrollando, pero bueno, que es interesante para ver, ¿no? La miohipertrófica, hay terapias de drogas específicas, ¿sí? Y puede haber, bueno, todas en definitiva se va a valorar la posibilidad de trasplantes, ¿sí? en estados avanzados, y obviamente el soporte circulatorio mecánico como puente al trasplante. La miodilatada, acá lo que es muy importante que vamos a ver es que muchas miodilatadas, que siempre pensamos que son adquiridas, ¿sí? Tienen un trasfondo genético que se gatilla con algún agente externo, pero por ejemplo en la asociada al embarazo, y bueno, muchas de esas que siempre se pensaban que eran idiopáticas, hoy sabemos que hay una predisposición genética. Obviamente que en la no dilatada, no hipertrófica, bueno, esta escara fundamentalmente el riesgo va a ser de muerte súbita, ¿sí? Y en la restrictiva lo mismo. Bueno, todos vamos a tener, después las vamos a ir repasando una por una. Hay algunas que son específicas del fenotipo, por ejemplo, si es una miohipertrófica asimétrica va a tener gradiente intraventricular, ¿sí? Las miodilatadas en general tienen insuficiencia cardíaca, bueno, y necesitan tratamiento, etcétera. Pero bueno, vamos a ir viendo una por una. Con respecto a los síntomas, bueno, habitualmente los síntomas van a ser de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Síncope, presíncope, puede debutar el paciente directamente con paro cardíaco, ¿no? Arrítmico. Nuevamente, los hallazgos incidentales, bueno, obviamente en el examen físico, en el electro, una arritmia, o de vuelta el screening familiar. En definitiva, si el paciente tiene sospecha de miocardiopatía por alguna de estas cosas, lo tenemos que tratar de clasificar en hipertrófico dilatado, ¿sí? O no dilatado, no hipertrófico, o restrictivo, o bueno, alguna de las 5 formas que tenemos. Pero esto es muy, muy interesante, ¿sí? Hay solapamiento, ¿sí? Lo que dicen en inglés overlapping, entre los distintos tipos de fenotipos, ¿tá? Vamos a tener pacientes con miohipertrófica que se pueden dilatar o que pueden pasar a estar restrictivos, pacientes que tienen una no dilatada, no hipertrófica, que se pueden volver restrictivos o que tienen una escara que corresponda a las arritmogénicas. O sea, el fenotipo realmente no es un diagnóstico etiológico, es un diagnóstico de cómo se presenta. Y es muy interesante que en pacientes que tienen, como por ejemplo en la enfermedad de Fabry, genéticamente diagnosticada la patología, no sé si los he mostrado, pero tengo familias que tienen un paciente con un fenotipo hipertrófico y un paciente con una no dilatada no hipertrófica, pacientes que no tienen absolutamente nada, y los pacientes tienen todos exactamente la misma mutación. Bueno, y finalmente habría que hacer rasgos adicionales para los pacientes, que es todo un poco lo nuevo, ¿sí? Que tenemos que ver, ¿sí? Análisis de pedigrí, marcadores de laboratorio, test genéticos, ¿sí? Análisis a nivel de anatomía patológica, y ver en los sindrómicos el compromiso extracardíaco. Bueno, entonces todo esto, en definitiva lo que hacemos es un diagnóstico etiológico integrado basado en el fenotipo. Pero podrán ver entonces que esto me parece que es trascendental. Va a haber pacientes que pueden tener la misma arritmia ventricular con cualquiera de estos fenotipos, ¿sí? Va a haber pacientes que van a estar en insuficiencia cardíaca con cualquiera de estos fenotipos, inclusive pacientes que pueden tener gradiente intraventricular con cualquiera de estos fenotipos. O sea, hay mucho solapamiento. Bueno, una de las cosas que destaca esta guía, que no existía en las guías anteriores, es, como les digo, bueno, había pacientes que hacían todo este análisis y decían, bueno, este tipo al final no es una dilatada, no es una hipertrófica, no tiene una escara compatible con displasia ritmogénica. Bueno, perfecto. Entonces hay pacientes que tienen una miocardiopatía, ¿sí? Pero no es no dilatada. Entonces, lo único que van a tener estos pacientes es una escara, ¿está? Independientemente que tengan alteraciones regionales o globales de la motilidad parietal, que tengan esa es una de las presentaciones. Y la otra que pueden tener es
hipoquinesia, ¿sí?, aislada, sin ninguna escara. Que esto, como podrán imaginarse, para los que hacemos eco es muy poco específico, porque ¿cuántos pacientes tienen hipoquinesia que puede ser por enfermedad coronaria? O a veces decimos, no, es atontamiento porque tuvo una taquimiopatía, no porque no sé, le hicimos un choque eléctrico, no, porque tuvo COVID, no, o sea, hay muchas causas de hipoquinesia, fundamentalmente transitoria, que pueden interpretarse como atontamiento ventricular, y bueno, y ese paciente en realidad lo que puede tener es una miocardiopatía no dilatada, ¿no? Eso es una cosa bastante rara, o bastante inespecífica en el diagnóstico. Otra cosa importante en esta guía, que se diferencia con la otra guía, es que él considera que la miocardiopatía no compactada no es una entidad, ¿sí?, no es un fenotipo. A pesar de que en realidad después van a ver que lo describe y bueno, hay pacientes que tienen incluso algunas mutaciones genéticas que son compatibles. Pero habría que hablar de hipertrabeculación del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto en realidad se debe a que esa no compactación del ventrículo izquierdo también se usa para describir miocardiopatías que son adquiridas, ¿sí?, y a veces pueden ser fenómenos transitorios, como por ejemplo la hipertrabeculación en el corazón de atleta, ¿sí?, por exceso de ejercicio, ¿no? La hipertrofia excéntrica del atleta puede muchas veces hipertrabecularse. Eso se ha visto también durante el embarazo. ¿Está? Entonces, en definitiva, hoy en día, guía 2023, o sea, la guía 2025 la puede volver a poner. La miocardiopatía no compactada, ¿sí?, no es una forma de miocardiopatía. Y se debería usar hipertrabeculación en vez de miocardiopatía no compactada. Acá con el doctor Juan Pablo hicimos una actualización hace poco de... no hicimos como de miocardiopatía no compactada. Pero bueno, Lo cuando hicimos la charlamos actualización... bastante. Bueno, Sí, pero sí. cuando hicimos la actualización de miocardiopatía no compactada, si vos lo pones en el buscador, hay 440.000 estudios que se siguen haciendo y presentando los casos de mio no compactada. Pero bueno, por eso les digo, esto es muy relativo. Me parece que, como siempre, que hay que llevarse el concepto importante. O sea, yo les he dicho muchas veces que hay pacientes que cumplen con todos los criterios de no compactada, se opera la válvula aórtica y se recompacta, ¿tá? Entonces, lo importante es un poco lo que se está diciendo. Todas estas morfologías son fenotipos, ¿sí?, que no responden a una etiología, se responden a un remodelado ventricular. Entonces, hoy solamente por cumplir los criterios no se puede decir que ese paciente tiene ese tipo de miocardio. Pero como les digo, puede ser que en un año aparezca una nueva guía. Bueno, síndrome de Takotsubo, me parece que no le vamos a dar mucha bolilla porque lo conocemos bien, hemos visto muchos casos, ¿sí? Obviamente, disfunción sistólica regional transitoria, ¿sí?, con dilatación, edema, habitualmente envuelve al ápex del ventrículo izquierdo, pero también puede ser medio ventricular, también se describe en cara inferior, ¿sí? Pero lo importante es que no hay enfermedad coronaria obstructiva, ¿sí? Bueno, los pacientes se presentan como si tuvieran un síndrome coronario agudo, más reportado en mujeres posmenopáusicas. Puede haber estrés físico o emocional previo a aparecer los síntomas. Sabemos que hay elevación de norepinefrina, ¿sí? Estos pacientes, por ese aumento de la norepinefrina circulante y esa aneurisma apical, muchas veces tienen también gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y sabemos que normalmente normaliza la función ventricular en algunos días o semanas, ¿sí?, y de recurrencia es rara. ¿Está? Y hay un síndrome muy parecido que lo hemos visto en pacientes que tienen hemorragia intracraneal o algunos otros eventos cerebrales, ¿sí? Eso se llama atontamiento miocárdico neurogénico. Es una enfermedad que es indistinguible del Takotsubo, o sea, disfunción transitoria del ventrículo izquierdo, habitualmente apical. Bueno,
Esto es interesante. ¿Cómo es la epidemiología 2023 de las miocardiopatías? Les vuelvo a repetir que esto cada 2 años cambia, pero bueno, esta es una foto de hoy. ¿Cuál es la miocardiopatía más prevalente? Bueno, en adultos, la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? 0.2%. En los niños van a ver que es muy, muy, muy variable, ¿sí? La miocardiopatía dilatada en adultos, sí, es menos variable. Dice habitualmente o históricamente que era 0,5% de la población. En niños esto también es mucho menos frecuente. La no dilatada no se sabe, ¿sí? Esto se ha descrito hace muy poco, así que no hay estudios epidemiológicos. La displasia ritmogénica del ventrículo derecho, fíjense que decía antes que no existía y ahora la pone, ¿no? ¿Las que remiten Perdón. las cuentan también o no? De las De displasias. que Las que entran en remisión. la verdad es que, como verás, acá tenés un... No, No, estos pero son hago un un chiste montón por de... un caso que Eso vi. jodido, Sí. No, eso no lo sé. No, pero independientemente que remiten, acá lo que cambia la incidencia y la prevalencia, porque cambian los criterios para incluir a los pacientes. Por eso te digo que Seguro. esto es muy raro. Pero bueno, en definitiva, fíjense que la arritmogénica, ¿sí?, es más prevalente que la dilatada. Nosotros cuántas dilatadas diagnosticamos y cuántas arritmogénicas diagnosticamos. O sea, es raro, ¿no? Día 1. Bueno, y la restrictiva es rara. Y nosotros, por ejemplo, hemos visto más amiloidosis probablemente que otras miocardiopatías. Pero bueno, por eso, esto, ¿viste?, depende un poco de la población. Bueno, y esto me parece que es de lo más interesante que tiene esta guía. Yo si quieren parar, paro, ¿eh? Lo que pasa es que es tan largo que no sé cómo hacer No, para... claro. Y cuando se cansan también me avisan. No, perfecto. Vamos bien, ese vos no sé si dijiste algo. No, que vamos bien por acá. Bueno, avisen, porque no los quiero aburrir mucho. Un poco los voy a aburrir. Bueno, esto me parece que es fundamental, que les puse como está acá, porque ahora están todos con este tema que se llama Second Hit Teoría, que sería Second Hit Theory, que sería la teoría del segundo golpe, ¿sí? Y esto es muy interesante. Muchas formas de miocardiopatía que previamente se consideraban secundarias a factores externos, recientemente se han probado tener contribución genética, ¿sí? Y fíjense, bueno, hay variables del el gen de la titina truncado, chino, ¿no? Pero bueno, eso representa una predicción genética prevalente para, anoten, miocardiopatía alcohólica, ¿sí? O sea, 13.5 de los pacientes que tienen miocardiopatía alcohólica tiene esta mutación de la titina contra el 2.9% de los controles. O sea que si vos tenés esta mutación, no te conviene beber en demasía, ¿sí? Hay genes, ¿sí?, particularmente asociados a la troponina T, que aparentemente están asociados con un riesgo aumentado de la miocardiopatía inducida por terapia para cáncer, tanto en chicos como en adultos. Fíjense qué interesante que es esto, ¿no? Porque si vos, hoy, por supuesto que no hay tanta disposición de test genético, pero imagínate si vos te tenés que hacer antraciclina y pudieras saber realmente cuál es tu riesgo previo, ¿no?, para elegir la droga. Hay variantes también raras de 8 genes que se encuentran en el 15% de las mujeres con cardiomiopatía periparto. Sí, ustedes, no sé si han... La verdad que no me acuerdo, a mí se me mezclan un poco los lugares, pero recuerdo en el hospital español una chica joven que fue a parir, hizo una miocardiopatía furiosa y se terminó muriendo, se dilató en una semana. Bueno, eso fue tremendo. Fíjense si se pudiera saber de antemano cuál es el riesgo, ¿no? Pacientes con enfermedad de Fabry, que los americanos le ponen Anderson Fabry porque Fabry era francés y Yankee son Yankee, le ponen el Yankee antes, Anderson Fabry. Se encuentra casi en el 1% de los hombres y casi en el 1% de las mujeres, ¿sí?, que se hace screening por
hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿sí? O sea, en pacientes que tienen hipertrofia de ventrículo izquierdo y a todos se hace screening de Fabry, 1% van a ser positivos. Lo mismo y en un número más alto para pacientes que están en diálisis, que está entre el 3 y el 5% de pacientes en diálisis cuando se hace screening para Fabry. Por eso la mayoría de los pacientes se diagnostican así. En pacientes que tienen estenosis aórtica, ¿sí? Hay alta prevalencia de amiloidosis transtiratina, ¿sí? Eso ya lo vimos que es el 8%. En pacientes que se hace de vuelta diagnóstico de amiloidosis TTR por insuficiencia cardíaca con fraccionación preservada, 12% van a ser positivos, en realidad fueron positivos en el estudio. ¿Sí? El 7% de los pacientes que tenían hipertrofia o diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica también fueron TTR positivos, y el 7% de los pacientes que se operaron de enfermedad del túnel carpiano. Y si es bilateral, aumenta más la prevalencia. Esto lo hemos charlado muchas veces, pero esto es muy interesante porque cuando el diagnóstico genético es dirigido, se aumenta muchísimo, ¿sí?, la probabilidad de hacer un diagnóstico. Si nosotros vamos a hacer a todos los pacientes que pasen por el consultorio un test genético, no lo podemos hacer, pero si lo haríamos, tenemos un rendimiento muy bajo, ¿sí? Pero cuando elegimos la población correcta, ¿sí?, el rendimiento diagnóstico es muy alto. Y de vuelta, ¿cuál es la importancia de esto? No diagnosticamos un paciente, diagnosticamos una familia, ¿sí? Vamos a diagnosticar una familia de pacientes Fabry, una familia de pacientes con TTR. Entonces esto es muy interesante. Y de los chicos que tienen una miocarditis aguda, ¿sí?, del 8 al 22% se pueden asociar genes, ¿sí?, que están asociados a formas dilatadas, no dilatadas y arritmogénicas. ¿Sí? Y ustedes piensen que en realidad la aplicación del diagnóstico genético recién empieza, o sea que estos números van a ir creciendo en el tiempo. Entonces, toda esta gente que va a decir, mirá qué mala suerte, qué raro, que tuvo una miocardiopatía, bueno, muy probablemente estos pacientes tienen una predisposición genética, las mutaciones no están todavía identificadas, y durante el parto, durante la ingesta alcohólica, durante una virosis, ¿sí?, hacen la teoría del segundo golpe. Me parece que es de lo más destacado de la guía. Bueno, y entonces, ¿cuál sería la importancia? Bueno, si vos identificás que un paciente tiene una miocardiopatía alcohólica, tenés que decir a todos sus familiares con ese gen que no tienen que tomar alcohol. Lo mismo para el paciente que es el diagnóstico de Fabry o de amiloidosis, y van a ir creciendo los diagnósticos. Entonces, en definitiva, debería haber especialistas en miocardiopatías, ¿sí?, como dijimos, tanto cardiólogo como pediatra, como enfermera, ¿sí?, como un consultor genético. Para el paciente, además, necesita psicólogo. Bueno, todo esto va muy rápido porque ya lo sabemos, ¿sí?, es el famoso TIM, pero fíjate la cantidad de cosas que se supone que debería haber, incluyendo genetista, anatomía patológica, cirujano cardíaco, etcétera, 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 que esté familiarizado con las miocardiopatías. A mí me parece que esto es muy importante porque fíjense que nosotros somos cardiólogos y estamos aprendiendo sobre miocardiopatía. Imagínense, por ejemplo, el que hace anatomía patológica. Bueno, entonces, una recomendación, hay 4.000 recomendaciones, pero esto es para el grupo de trabajo para miocardiopatía, ¿sí? Bueno, todos los pacientes deberían ser evaluados con un approach multiparamétrico que incluya evaluación clínica, pedigree análisis, que pedigree análisis en realidad es un interrogatorio a ver si hay algún familiar de primero o segundo orden con síntomas, ¿no? Porque el paciente no te va a decir si mi abuela tenía Fabry, te va a decir mi abuela se murió joven o tenía marcapasos, tenía manchas en la piel, etcétera, ¿no? Electro, Holter, laboratorio, lo que hacemos siempre, ¿sí? Bueno, es una indicación 1C, ya sabemos que no hay estudios clínicos multicéntricos randomizados que avalen todo. Y entonces habría que hacer, como decimos, historia familiar, ¿sí?,
de por lo menos 4 generaciones, ¿sí? Que eso nos puede dar claves con respecto a la etiología subyacente y cuál es el patrón hereditario, y así identificar los familiares de. Esto también es muy interesante, ¿no? Porque con los 15 minutos que nosotros tenemos para hacer una consulta en el consultorio, con el electro, con la receta online, con todo eso, tenemos que interrogar 4 generaciones de gente que vino de Europa en un barco. O sea, imposible, pero bueno, habría que hacerlo. Bueno, no los voy a volver locos, ¿sí? Simplemente fíjense que muchas cosas porque esto me parece que es fundamental, un poco lo que yo les digo siempre, ¿no? Sospechamos el coso, o hacer el electro, hacer el eco, pedir el arrezo, y no le podremos hacer un genético. Pero fíjense que si el paciente tiene trastorno de desarrollo y dificultad para aprender, deberíamos sospechar las enfermedades mitocondriales, Noonan, Danon, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas que se asocian a la miocardiopatía, ¿sí? Y que salen del interrogatorio. ¿Está? Si el paciente tiene sordera, si no ve bien, si tiene miotonía, si tiene debilidad muscular, síndrome del túnel carpiano, dosis palpebral. Fíjense la cantidad de cosas que nos puede arrimar a por lo menos a cuál es el fenotipo, que puede ser una hipertrofia, que puede ser una dilatada, ¿sí? Que puede ser una restrictiva. Entonces, el interrogatorio del examen físico es fundamental, del paciente y de la familia, ¿sí? En el electrocardiograma, lo mismo, ¿sí? La miocardiopatía hipertrófica, cuando, por ejemplo, tiene PR corto, ¿sí? Cuando hay preexcitación, eso acuérdense que es muy sugestivo de Fabry. Cuando hay bloqueo AB, bueno, ya sabemos, puede ser amiloidosis, pero pueden ser las otras, de depósito. Cuando hay una hipertrofia ventricular extrema, eso también es una cosa interesante. He ido a muchas charlas de ecocardio que dicen, no, está mal dicho hipertrofias y la enfermedad de depósito. Bueno, fíjense que acá en la guía las nombra así, las nombra como hipertrofia de ventrículo izquierdo extrema, Danon, glicogenosis y el PAC2 que, bueno, son todas de depósito. Bueno, bajo voltaje, etcétera, no vamos a ir una por una, pero hay que darle bolilla al electrocardiograma porque más allá de los síntomas, de los signos de hipertrofia, o sugestivo de dilatación ventricular, hay cosas puntuales que pueden sugerir alguna de las y bueno, ¿qué laboratorio habría que hacer para los pacientes? Lo vamos a pasar rápido, pero hay laboratorios específicos de acuerdo al tocamiento cardíaco y extracardíaco de cada paciente. Bueno, ecocardiografía. El ecocardiograma nos va a dar información relevante tanto de la anatomía del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, de la función ventricular, de la función valvular, de la presencia de obstrucción dinámica, de la presencia de hipertensión pulmonar y de la presencia de derrame pericardio. ¿Sí? Todas esas se asocian a las diferentes miocardiopatías. Las imágenes de deformación miocárdica, ¿sí? Tanto el speckle tracking como el Doppler tisular, con el strain longitudinal global, es un marcador más sensible que la fracción de eyección para detectar disfunción ventricular sutil. Eso lo decimos siempre, ¿sí? Fíjense que ya es parte de la evaluación del paciente con miocardiopatía. O sea, si nosotros sospechamos un paciente con miocardiopatía, hay que hacer un strain, ¿sí? Y si sospechamos un paciente con miocardiopatía que todavía no tiene fenotipo, más razón todavía para hacer un strain, porque el strain va a ser patológico, el paciente no va a estar dilatado, ni va a estar hipertrófico, ni va a tener deterioro de la fracción de eyección. Bueno, nos sirve también para hacer diagnóstico entre diferentes etiologías de hipertrofia, ¿sí? Nos va a hacer el diagnóstico de diferencia entre la amiloidosis, ¿sí? La miohipertrofia, corazón de atleta, Fabry, Gannon, todos tienen patrones específicos, tanto bidimensional como del speckle tracking, ¿sí? Del strain. Y esta es una cosa importante que también se puede hacer porque se hace con el strain, que es la dispersión mecánica. No sé si con alguno lo hemos hecho, nuestro equipo lo hace también, y que básicamente la dispersión mecánica es ver con un número que da el equipo en porcentajes de cuánto va tardando,
¿sí? Digamos, es una manera de evaluar la activación electromecánica. Entonces, esa onda, sabemos que esa onda eléctrica, si hay una miocardiopatía, ¿sí? Se va retardando en los lugares donde hay más miocardiopatía, que de hecho esa es la base de la reentrada que da la taquicardia ventricular. Y eso se puede evaluar. Y hoy le están dando mucha importancia a esa dispersión mecánica, ¿sí? Que puede verse, digamos, la alteración miocárdica solamente por dispersión mecánica antes de que cualquier otra de las alteraciones. Ustedes saben, esto es un comentario fuera de la guía, pero que les hago una pregunta a ver si todavía están con vida o ya se durmieron. ¿Qué es más sensible para hacer el diagnóstico de miocardiopatía y hipertrofia? ¿Cuál es el método más sensible? ¿Cuál les parece que es? Yo diría resonancia con una cuestión. Sí, yo también diría resonancia. Bien, o sea, la resonancia es el primer método que se altera en la miohipertrófica. No, el strain. No, es el electro. ¿Sí? La primera ¿Más que el alteración de la strain? hipertrófica ¿El electro? el electro. Sí, una sorpresa. ¿Sí? Y hemos Hay visto muchísimas no sé, pacientes que no se ve tanto en el electro y después lo vemos en la resonancia. miocardiopatía hipertrófica. Sí. No, recuerdo el último caso que tuvimos. ¿Y cómo sospecharon la miocardiopatía hipertrófica? Tío Gancho. No me acuerdo exactamente cómo. A ver, vos estás hablando Me acuerdo. capaz del mismo caso que yo. La que tuvimos en cama 9, la señora de 60 y pico de años, tenía todas las T negativas, le Sí. hicimos la angiotac. Esa. Angio vimos que tenía la hipertrofia inclusive. Y terminamos la Trombo y todo, resonancia. sí, Ah, claro. sí, pues sí. Sí, Pero no, pero tenía tenían las las T T negativas, tenés razón. No recuerdo el Sí, eco. sí. No, les pregunto, hagan memoria, ¿se acuerdan de algún paciente que haya tenido una mio hipertrófica sin electro? Hicimos el diagnóstico con eco-resonancia. Y sí, No hay. No, ella tenía las ondas T negativas, ¿verdad? Sí. Pero escuchen, de vuelta, el miocardiopatía paciente hipertrófica. que venimos siguiendo, que le hicimos el strain todo, tenía electro normal. Ah, el de Franco. ¿No? Ese es real, Es verdad. ese es cierto, ese es rarísimo. Ese Igual sí. es rarísimo porque tiene un bife y Es el rarísimo. electro es muy inocente. Bueno, bueno, perfecto, pero vas a tener muchos más pacientes con electropatológico, o sea, con sobrecarga, con Sokolov positivo y T negativas en precordiales, con eco normal y con reso normal. ¿Sí? Estamos hablando, nosotros no los vemos, pero habitualmente son pacientes de 8 años, 9 años, 10 años, te dicen, no, es flaquito, en realidad es porque como es flaquito, viste que los flaquitos tienen complejos altos. Bueno, cuando en la adolescencia encontramos la hipertrofia apical, encontramos la hipertrofia basal, bueno, es importante. ¿Y por qué es eso? Porque el paciente tiene primero una alteración eléctrica, ¿sí? En la conducción. ¿Tá? O sea, la alteración esa miocárdica altera primero la conducción eléctrica antes de hacer la hipertrofia patológica. En realidad no es que el paciente no tiene la patología, por supuesto que la tiene, pero todavía el septum no mide 12 y la reso tampoco ve que tiene fibrosis. O sea, porque ¿qué buscamos nosotros? Buscamos hipertrofia, buscamos fibrosis. Si el paciente no tiene hipertrofia y no tiene fibrosis, no lo vamos a ver, ni con strain, ni con nada. ¿Tá? Bien. O sea, ustedes piensen que esto comienza a nivel molecular, después se va a hacer a nivel celular, después se va a hacer a nivel de pared. Bueno, cuando se hace a nivel de pared y después aparece la fibrosis, ¿sí? Lo vamos a hacer el diagnóstico por hipertrofia, vamos a hacer el diagnóstico por presencia de escara, que es un poco lo que plantea la guía. Cuando tenga hipertrofia o tenga escara, voy a decir, bueno, es una hipertrófica, o es una escara sin hipertrofia y sin dilatación, bueno, listo, es una no dilatada. ¿Okay? Pero bueno, eso es interesante. Eso explica un poco lo que les quería decir en realidad, que es el tema de la dispersión mecánica que se puede hacer con el strain. O sea, lo mismo que te muestra el electro de complejo con trastorno de conducción, te lo muestra el strain con que te dice, che, mirá, acá hay un impulso eléctrico, pero se contrae primero el septum y tarda un montón hasta llegar a la pared lateral. Algo está pasando. Eso es una manera sensible de hacer el diagnóstico. Se los digo porque lo nombra la guía, le da importancia y nunca lo había nombrado. Bueno,
sigamos, la resonancia. La resonancia combina las ventajas de ser no invasiva con la independencia de la ventana acústica. ¿Sí? No hay mala ventana en la resonancia, y además la caracterización tisular. La caracterización tisular, que eso se puede hacer tanto con gadolinio, ¿sí?, como las nuevas técnicas de T1 y T2 mapping, que son sin necesidad de gadolinio. Pero bueno, en definitiva, es un método ideal para buscar estas escalas. Yo, que me dedico a hacer eco, les digo y les he mostrado que también las vemos haciendo trail, pero realmente la caracterización de la reso es muy buena para ver si es subendocárdico, si es intramiocárdico, si es subepicárdico, etc. Y como vamos a ver, hoy también está muy de moda informar cuál es el porcentaje de fibrosis con respecto a la masa miocárdica. Bueno, entonces, el paciente que tiene sospecha de miocardiopatía clínica, habría que hacer el diagnóstico, ¿sí?, con identificación del fenotipo, y hay que descartar fenocopias, que es lo que yo les decía, ¿sí? El paciente puede parecer que es una hipertrófica asimétrica, pero en realidad puede ser un Fabry, ¿sí? El paciente puede parecer que es una dilatada, pero en realidad es una amiloidosis ya en una fase final de la enfermedad cuando se dilata. Entonces, el diagnóstico inicial es fenotípico, pero podemos tener fenocopias. Entonces, como dijimos, ¿qué necesitamos saber? Cómo está el ventrículo izquierdo, tanto estructuralmente como funcionalmente. Y tanto el eco como la resonancia nos van a dar eso. Sí, cómo está la función ventricular, ¿sí?, hablando acá de fracción de sección, ¿no? Fracción de sección preservada o deteriorada, hipertrofia o dilatada. Y la resonancia aparte nos va a sumar caracterización tisular, ¿sí?, en T1, T2 y presencia de fibrosis con realce tardío. Para ver, esto sería estructural. Para ver la parte funcional, podemos hacer en algunos casos ecoestrés, realmente no es demasiada la utilidad, salvo para manos grandes dinámicos, ¿sí? Podemos también ver si hay isquemia, puede haber isquemia, ustedes saben, con arterias coronarias normales, y en algunos estudios específicos podemos pedir una SPECT, una cintigrafía ósea para ver amiloidosis, o buscar con un PET inflamación miocárdica. Entonces esto nos va a servir, la imagen multimodal, tanto para hacer el diagnóstico como para hacer la estratificación de riesgo, ¿sí?, y el pronóstico de la enfermedad, y para hacer el seguimiento y la progresión de la enfermedad. O sea, en definitiva, en todo momento del seguimiento de una miocardiopatía, las imágenes son cruciales, ¿sí?, para diagnóstico, para estratificación de riesgo y para progresión de la enfermedad. Y acá tenemos toda esta potasa, pero bueno, en la miocardiopatía hipertrófica, quiero hacerles hincapié en esto, ¿no? Acá no estamos hablando de miocardiopatía hipertrófica sarcomérica. Esto es miocardiopatía hipertrófica, es un paciente que tiene aumento del espesor parietal con reducción de la cavidad. Eso les queda clarísimo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pero yo les pregunto porque a la mayoría de nuestros colegas no les queda clarísimo. O sea, hoy en día, ¿sí?, si uno dice miocardiopatía hipertrófica, está diciendo esto. O sea, puede ser una amiloidosis, puede ser un Fabry, puede ser una sarcomérica, ¿sí? O sea, no son sinónimos. Si yo quiero decir que lo que tiene es una mutación genética de la troponina T o de alguna de las proteínas contráctiles, tengo que decir que tiene una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, ¿sí? Entonces, la miohipertrófica, ¿sí?, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, podemos tener aumento del realce tardío posterolateral con una hipertrofia concéntrica, con un bajo T1 mapping. Fíjense que es una miohipertrófica, pero en realidad lo que tiene el paciente es un Fabry, ¿sí? El paciente puede tener una miocardiopatía hipertrófica con realce tardío subendocárdico difuso, y en vez de bajo T1, alto T1, este paciente tiene una amiloidosis, ¿sí? O el paciente
puede tener áreas parcheadas, ¿sí? De hipertrofia, con realce en la pared media, ¿sí? O mesocárdico, y este paciente tiene una anemia hipertrófica sarcomérica, ¿sí? ¿Se entiende eso? Eso es fundamental. Sí, sí, perfecto. Bueno, pero insisto con esto, ¿eh? Pero Le ¿por agregamos qué el se los apellido, digo? digo. Porque van a ver, ¿eh? Que ahora, además de la mía hipertrófica, le agregamos el apellido sarcomérica para el subgrupo, digamos, No, dentro de pero la este es fundamental por esto, Ezequiel. Hay colegas que le están haciendo un score de riesgo para ponerle un cardiodesfibrilador, ¿sí? Porque tiene una hipertrófica, y el paciente tiene una amiloidosis. ¿Se entiende? Le quiere actualizarse con todo. O le están diciendo a un niño que no haga actividad física porque es hijo de un paciente que tiene una hipertrófica, el paciente tiene un Fabry. Y el paciente no tiene contraindicación para hacer actividad física de niño. O sea, ¿se entiende? O sea, acá la miocardiopatía hipertrófica durante décadas fue la sarcomérica. Y ahora nos encontramos con que el fenotipo lo comparte con otro tipo de miocardiopatías. ¿Eh? Entonces, eso tiene otro pronóstico, tiene otro riesgo de muerte súbita, otro tratamiento, ¿sí? Y tratamiento específico, que es lo más importante, que es lo que yo les quería decir. O no les quería decir, les vengo comentando. La enfermedad de Fabry hoy tiene tratamiento específico, la amiloidosis, ¿sí? Si este TR tiene tratamiento específico, la sarcomérica dentro de muy poco va a tener tratamiento específico, porque no han dado demasiado bien los estudios, pero el ¿cómo se llama? Mevacaptan, no sé cómo se llama, uno de los captanes ya está aprobado por la FDA. Pero si yo le pongo a este paciente o a este paciente Mevacaptan, lo hago entrar en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Porque son Y aparte te da drogas un salto de calidad como cardiólogo, saber estas cosas, saber manejar estas cosas. No, sí, y aparte Sale aumenta el nuevo, retorno entonces, venoso. me imagino. Por eso aumenta el retorno venoso. No, bueno, pero más allá de los chistes. No, pero esto, en serio, acá estamos pasando de un momento que yo, cuando hace unos años veía los congresos y todo, decía, bueno, mirá qué bueno, esto es la guerra de las galaxias, nosotros todavía no tenemos metoprolol. Bueno, esto ya están estas drogas, ¿sí? Yo estoy siguiendo 40 pacientes con enfermedad de Fabry con tratamiento de agalsidasa alfa. O sea, y ahora está la posibilidad de pasarlo a terapia de chaperona, que es terapia vía oral, porque esto es por vía de infusión. O sea, esto existe. Todos Ya sabemos que está. existe el tafamidis y lo podemos usar. Y bueno, nada, ¿qué va a hacer? Nos guste o no nos guste, hay que ayornarse, viste, abrir la puerta del consultorio y capaz que el primer paciente tenés la mala suerte que tiene una miopatrófica. Y bueno, va a tener que hacer este diagnóstico y le va a tener que decir, mire señor, usted y su familia tienen tal pronóstico, puede hacer actividad física, se tiene que poner un desfibrilador, vamos a ver si le podemos conseguir tafamidis. Bueno, es bastante complicado. Pero bueno, esto hoy es clave. Acuérdense, yo le doy bastante bolilla porque un poco me dedico a hacer esto, pero fíjense qué importante que hacer este diagnóstico. Lo mismo que está puesto acá para rezo, sí, lo hemos visto también con el strain, ¿no? El strain tiene lo mismo que se ve acá, pero en strain. O sea, la captación posterolateral, la captación difusa, ¿sí? O la de la porción más hipertrófica. Bueno, para la miodilatada, ¿sí? Esto también es interesante. Yo le hago algún comentario, pero yo no le estoy leyendo la guía, que la pueden leer en su casa cuando tengan ganas. Trato de mantenerlos en el foco. Lo interesante de miodilatada, ¿qué es? Bueno, nosotros el 99% de las miodilatadas que vemos es un paciente que tiene insuficiencia mitral, que tuvo un infarto, etc. Son todas secundarias. Pero les puedo asegurar que hemos mandado a la casa pacientes con ese diagnóstico que decimos, qué sé yo, habrá tenido una virosis alguna vez, hizo una idiopática. Bueno, hoy empezamos a ver que ya no son tan idiopáticas, sí tienen un gatillo genético. Entonces ese paciente, si tiene un hijo, bueno, o una hija, y sabe que decirle, mira, tenés que tener mucho cuidado si quedas embarazada, tenés que tener mucho cuidado si te haces quimioterapia, ¿se entiende? Por dónde viene la categorización de estos pacientes. Entonces se empieza a hacer bastante más complicado. Antes le decíamos, Y también no, qué sé yo, y también el paciente que no la tiene, porque si en el testeo genético da negativo, el seguimiento es mucho más tranquilo.
Sí, Ahí. completamente. Hoy no lo podemos hacer. Hoy acá no tenemos genético para estas dilatadas. Tenemos para las hipertróficas. ¿Por qué? Porque tienen tratamiento específico. ¿Quién paga el test genético? El laboratorio que te quiere vender la, la terapia de reemplazo enzimático o el tafamidis, lógicamente. O el mevacaptán probablemente. Esta, como no tiene tratamiento específico, nadie te paga el genético. Pero bueno, empecemos a entrar en tema, ¿sí? Si hay un paciente dilatado y no tuvo un infarto y no tiene tapada la DA y no tiene un flail mitral, y bueno, a ver, ¿por qué le vamos a decir que alguna vez tuvo una miocarditis y no se enteró? O yo tuvo una virosis y no se enteró. A lo mejor tiene una genética. Y entonces tendría todas estas, ¿sí? Y había que hacer estos diagnósticos. Bueno, y diferenciarlo, ¿sí? De algunas cosas como el Chagas, sarcoidosis, etcétera, que tenemos patrones específicos. Esto es otra cosa muy interesante, ¿sí? La no dilatada, lo que tiene es en el realce tardío, ¿sí? Un anillo subepicárdico. Esto es característico, ¿sí? Hacer todo el anillito subepicárdico. ¿Está? Bueno, y acá hay variantes, ¿sí? Que se pueden transformar en dilatadas, pero antes que se dilaten, van a ser no dilatadas, ¿sí? Con escara. ¿Está? Que bueno, son trastornos de los desmosomas y demás que hoy se puede hacer diagnóstico genético. Estos en realidad son pediátricos, estos pacientes tienen muy mal pronóstico y no llegan a la edad adulta habitualmente. Pero bueno, sepamos que eso existe, ¿sí? Y puede haber también realce tardío solamente septal, de algunas formas. ¿Esto qué sería? Lo que habitualmente decimos, que realce tardío septal seguramente va a ser una miohipertrófica septal asimétrica, ¿sí? Pero todavía no está hipertrófica, pero ya tienen el realce tardío. Bueno, se vio que muchas veces nunca hacen la hipertrofia y tienen el realce tardío, y si tienen realce tardío tienen trastorno de conducción y tienen aumento de riesgo de muerte. ¿Sí? Bueno, la miocardiopatía ritmogénica, ¿sí? Acá lo que dijimos es que se va a encontrar tanto grasa como realce tardío, ¿sí? Que es transmural. O puede ser también subepicárdica en la pared libre del ventrículo izquierdo. O sea, recuerden que ese depósito graso puede estar en el ventrículo izquierdo o en el derecho, que es lo clásico, o en el izquierdo o en ambos, ¿sí? Y la restrictiva, ¿sí? Lo que puede haber es obliteración parcial, ¿sí? Tanto apical del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, ¿sí? Y el realce tardío en la restrictiva está a nivel endocárdico, ¿sí? A diferencia de las demás. Bueno, es un lío porque están todas juntas, pero en definitiva hay distintos patrones. En realidad, acá lo interesante sería esto. Vos decís, bueno, mira, sospecho una miocardiopatía, el informe de la RESO me dijo que es anular subepicárdico, mira, no tendrá una no dilatada. Me dijo que es solamente en la pared posterolateral basal y puede ser un Fabry, ¿sí? Puede ser parcheado en la zona de máxima hipertrofia y debe ser una sarcomérica, etcétera. Tratar de ir identificando los distintos patrones. Bueno, y le quiero dar bolilla a esto, la utilidad del test genético en las miocardiopatías, ¿sí? En definitiva sirve para el diagnóstico, para el pronóstico, para la terapéutica y también para el consejo reproductivo. O sea, si alguien es portador de una miocardiopatía genética o cualquier enfermedad genética, tiene que saber si eso es o no trasladable a sus hijos, ¿no? Bueno, entonces, para el individuo afectado, el diagnóstico de miocardiopatía es primario, ¿sí? Está primariamente basado en la definición fenotípica de la enfermedad. Ya lo dijimos un montón de veces, pero lo repetimos. Y no se hace referencia a la etiología genética, ¿sí? Va a ser dilatado, va a ser hipertrófico, va a ser restrictivo. De cualquier manera, el consejo genético apropiado, ¿sí? Debe encontrar, bueno, nada, si hay genético o no genético, ¿sí? Y debería hacerse el test genético para clarificar los casos borderline, ¿sí? Por ejemplo, si hay hipertrofia ventricular izquierda, en pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión que está
mal controlada o levemente controlada, pero el médico no puede determinar si puede haber una sarcomérica, ¿sí? O simplemente es una fenocopia hipertensiva. Bueno, nada, simplemente lo que decimos siempre. Si el paciente es hipertenso, no lo inmuniza contra una sarcomérica de base. Entonces el genético va a hacer el diagnóstico, en este caso basado en el fenotipo, ¿sí? Y además va a ser obviamente la identificación, el diagnóstico de las genocopias, ¿sí? Porque también puede haber distintas condiciones genéticas que pueden parecer una miocardiopatía particular. Por ejemplo, el Danon, el Noonan, el Fabry, todas esas cosas son todas genéticas y son parecidas al fenotipo y también al genético. Es un problema importante de las enfermedades de depósito, de las lisomales. Bueno, para el pronóstico, obviamente, ya están identificadas mutaciones genéticas que empeoran el pronóstico del paciente, ¿sí? Esto lo que más conocemos es en la miocardiopatía hipertrófica sarcomérica. Y desde el punto de vista terapéutico, ¿sí? Ya hay diagnósticos genéticos que nos van a decir cuál es la terapia de elección para el tratamiento. Por ejemplo, les digo esto lo veo. Los pacientes que responden a las terapias de chaperonas tienen identificadas sus mutaciones. O sea, nosotros cuando diagnosticamos un Fabry, vamos ahí a la base de datos de Fabry y dependiendo de las mutaciones que están todas ahí en una base de datos, sabemos si ese paciente va a responder a la terapia de chaperona. Y les cuento que la terapia de chaperonas es una terapia de ARN recombinante, que si el paciente tiene todavía generación mínima de alfa-galactosidasa, ¿sí? Esta chaperona pega un ARN y vuelve a sintetizar galactosidasa alfa, ¿sí? Si el paciente no tiene nada, por supuesto que el ARN no lo puede hacer volver a generar la enzima. Pero bueno, esto ya está identificado genéticamente, vos simplemente entras a un buscador, si el paciente tiene esa mutación, puede servir o no. Entonces, en definitiva, para el paciente sirve para el diagnóstico, para el pronóstico y para el tratamiento, ¿sí? Y también para decirle, bueno, si eso es o no transmisible para sus hijos y de qué manera es transmisible, ¿sí? Si está ligado al cromosoma X, al cromosoma Y, si es autosómico dominante, etcétera. Bueno, yo no voy a ahondar en esto porque no sé nada, pero es para lo que sí. Y obviamente para los familiares, ¿sí? Es lo que hacemos, dependiendo obviamente de la penetrancia, a la edad que se manifiesta, etcétera, podemos testear a los familiares, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense, entonces, ¿cuál es para los niños y los jóvenes, ¿sí? De acuerdo a los patrones genéticos, ¿qué vamos a ver? Bueno, trastornos en el electrocardiograma, como habíamos dicho, o en el ecocardiograma, ¿sí? O trastornos en el fenotipo sistémico, o sea que esto forme parte de un trastorno sistémico. Esto de los chiquitos muy chiquitos es lo más importante. ¿Por qué? Porque el paciente si tiene dimorfismo, anormalidades genéticas, ¿sí? Lo que se sospecha es una rasopatía. Nosotros lo vemos porque no llegan a la edad adulta estos pacientes. Tienen, por ejemplo, si tiene acidosis metabólica al nacer, tiene una alteración mitocondrial, que es el síndrome de Barr. Si tiene cefalopatías, ¿sí? Si tiene también cefalopatías por las lisosomales de depósito, que son trastornos mitocondriales. Si tiene una ataxia, bueno, la conocemos, ataxia de Frederick. ¿Sí? Lo mismo si tiene debilidad muscular. Puede ser un Frederick, puede ser enfermedades mitocondriales. Si tiene sordera, ¿sí? Y si tiene trastornos de déficit intelectual, puede ser Down, rasopatía, ¿sí? Trastornos mitocondriales, etc. Bueno, esto basado en enfermedades sindrómicas, o sea, van a afectar el corazón, pero lo que va a llamar la atención en general va a ser otra cosa, en general músculo-esquelética, ¿no? O de trastorno cognitivo. Si el paciente tiene entonces un fenotipo de hipertrofia, que fíjense que la puedo sospechar por el electro o por el eco, ¿sí? Acá lo que voy a ver es un Gaucher, ¿sí?
la ataxia de Friedreich, Danon o todas las enfermedades mitocondriales, entre las cuales está el FA. Si el paciente tiene una hipertrofia extrema, son enfermedades de depósito, Danon y Gaucher, ¿sí? Si el paciente tiene hipoquinesia global, también Danon, mitocondriales, enfermedades de Friedreich, ataxia de Friedreich o desmosomales. Si el paciente tiene equinesia posterolateral, esto es típico de este trastorno y que acá es muy infrecuente. Si tiene estenosis pulmonar, ¿sí? Vamos a sospechar también RAS. Bueno, esto en realidad son enfermedades que se dan en los recién nacidos, nosotros no los vemos, ¿sí? Bueno, esto acá no sé de dónde es. Bueno, está bien. Esto es cuando se recomienda la implantación de un desfibrilador en toda la generalidad de miocardiopatía. Esto me pareció interesante porque es como un pantallazo. Después hay específicos para cada una, pero fíjense, en pacientes que tienen, ¿sí?, el fenotipo hipertrófico dilatado o arritmogénico en prevención secundaria, ¿sí?, o que tienen arritmia ventricular sostenida con compromiso hemodinámico, sí, obviamente no hay una causa reversible, o sea, la hacemos culpable de la miocardiopatía, la indicación es 1B, ¿sí? Para los pacientes que tienen la no dilatada, ¿sí?, la restrictiva, con las mismas características, ¿sí?, es 1C, ¿sí? Y cuando en realidad tuvieron los pacientes una taquicardia ventricular hemodinámicamente tolerada, ¿sí?, y obviamente no hay causa reversible, eso sería 2AC. ¿Está? O sea, esto es una generalidad, está bueno porque después da 1000 vueltas con todo, ¿sí? En prevención primaria, bueno, hay que hacer scores de riesgo que hay para casi todas las patologías. Esto es interesante también, ¿sí? Ahora vamos a ver que la guía te manda directamente y te dice, bueno, está la estratificación de riesgo para tal patología, para mi hipertrófica, para la arritmogénica, etcétera. Hay que hacer el score. Y en el score siempre dice que el score obviamente es un score general, pero que hay que hacerlo como si fuera un traje desastre para cada paciente, ¿no? Bueno, sigamos adelante. ¿Cuál es la recomendación para seguimiento? Esto nosotros lo hacemos siempre, pero nos parece que la cardiología es muy cara. Fíjense que el seguimiento es cada 1 o 2 años, ¿sí?, con electro y eco, cada 1 o 2 años. Y para pacientes, obviamente, en cualquier momento tengan síntomas inesperados o cualquier cambio, habría que hacer la consulta en ese momento. Bueno, yo los apagué para no verlos, ahora los voy a ver porque si no, quiero saber. ¿Siguen ahí? ¿Ya se aburrieron mucho? Seguimos acá. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algo para que no nos terminemos de dormir? ¿O algún comentario o algo? Bueno. ¿El Fabry bárbaro. cuando lo tratás revierte la hipertrofia? Yo nunca Ahora lo vamos a ver. nunca lo leí. Sí, no, tampoco. acá lo interesante de Fabry, o lo más interesante de Fabry, es que en realidad la enfermedad de Fabry te falta una enzima, ¿sí?, que no se puede lisar ahí el famoso GB3, ¿no?, que es un lípido, un esfingolípido en realidad. Entonces se va depositando con el tiempo, pero a diferencia de la amiloidosis, es una enfermedad de depósito lisosomal, pero el problema no es como en la amiloidosis que realmente tener las cadenas depositadas. Eso genera que, como te falta la enzima que cataliza el GB3, el sistema inmune se quiere comer al GB3 y se genera toda una cascada inflamatoria, ¿sí?, que lo que produce es realmente fibrosis, hipertrofia, o sea, es realmente una respuesta inflamatoria miocárdica, ¿sí? Entonces, lo que se produjo de fibrosis y de hipertrofia no revierte cuando empezás el tratamiento. Bien. O sea, si vos agarras un paciente que tiene 200 de índice de masa, lo tenés en 200. Si no le da tratamiento, a los 3 años tiene
3000, porque la hipertrofia es gigante. Es como que lo Entonces hoy lo que detenés, se sabe, como que lo detenés ¿cómo en es? ese punto. Exacto, entonces Gracias. la indicación es, hoy vamos a ver, pero bueno, te lo digo porque surgió la pregunta. El Fabry es, después cuando pasemos a Fabry lo pasamos largo, pero es una enfermedad genética ligada al cromosoma X. Como el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿sí? Es una forma muy florida de Fabry, y a los 5 o 6 años ya tenés trastorno de la piel, y lo que decimos, y no tenés hipertrofia. ¿Por qué no tenés hipertrofia? Porque el proceso inflamatorio ya está gatillado, pero te va a faltar un montón para tener 12 de septum en un chico de 10 años. ¿Está? Entonces, a ese paciente que le hacemos strain. A ese paciente le hacemos strain cada 6 meses. Cuando aparezca el strain, empieza a hacer tratamiento. Y el strain aparece así. A los 8 años ya tengo varios, se los puedo mostrar. Pero el paciente que tiene también microalbuminuria, nada, no transpiran, entonces no pueden hacer actividad física, bueno, porque son enfermedades síndrome. En las mujeres, como tiene 2 cromosomas X, ¿sí? Tiene distinta penetrancia, y entonces muchas mujeres desarrollan enfermedades después de los 30 años. Entonces habría que esperar de vuelta la microalbuminuria, o el strain, o la hipertrofia, o algo para empezar el tratamiento. ¿Está? En el hombre, en realidad, antes de la adolescencia tiene que empezar el tratamiento, porque si no nos pasa como nos pasa con los diagnósticos que hacemos de amiloidosis. Tenemos un paciente de 55 años con un bife gigante, fibrosis, bueno, ese paciente ya tiene tratamiento de la enfermedad sintomático, digamos, pero no vamos a poder reducir la hipertrofia. Perfecto. Bueno, les voy a picotear muy rápido todo esto porque ahora viene una por una, ¿sí? La miocardiopatía hipertrófica, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Sí? Encontrando más de 15 milímetros de hipertrofia, que puede ser en todos los segmentos o en un segmento, y que por supuesto no se explique por aumento de las condiciones de... Obviamente que si encuentro 13 o 14, ¿sí? Bueno, también es muy sugestivo, pero tengo que buscar la historia familiar, hallazgos genéticos y trastornos electrocardiográficos. Pero la guía dice, creo que es discutible, pero que a este paciente ya le decís, mirá, vos tenés una amigo hipertrófica, ¿sí? Bueno, no sé. Es cierto, en un paciente que no tiene nada, ¿por qué va a tener 15? Pero medio jugado, ¿no? Sin hacerle ningún otro método por imágenes, ni genético, de decirle al paciente que tiene una amigo hipertrófica. Bueno, en los chicos acá tenemos un gran problema, lo que decíamos, nunca va a tener 15 un niño. Pero bueno, son 2 desvíos estándar mayor de la mediana predicta para su edad. O sea, el Z-score mayor a 2. Esto de vuelta lo hacemos con un Z-score que viene de la guía americana, y cuando sabemos que los chicos americanos tienen un peso promedio más de 10 kilos que los nuestros. Entonces es medio raro. Es muy difícil decir que un chiquito está hipertrófico, ¿sí? Pero sí en familiares, ¿sí? Si yo tengo el diagnóstico hecho a un familiar, supongamos al padre que tiene una amiga hipertrófica, y vienen los hijos a hacerse el estudio y le encuentro hipertrofia de más de 13, obviamente el paciente no tiene estenosis aórtica, no tiene hipertensión arterial, ese paciente también tiene el diagnóstico hecho de amilohipertrofia, ¿sí? Bueno, nada, para recordar, el punto de corte de 15 para el paciente y de 13 para el no paciente, para el familiar del paciente. Bueno, acá esto es un poco qué vamos a ver, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? La hipertrofia, bueno, ver la función tanto global como regional, ¿sí? Y acá, como siempre, ¿sí? Cuando se habla de función, ya no hablamos de caída de la fracción de eyección, ¿sí? También hablamos del strain. Entonces, bueno, esto, como decimos siempre, vamos a encontrar alteraciones con fraccionación preservada. Para función diastólica, sí, esto es fundamental, lo hacemos con el eco, ustedes ya saben cómo se hace. Vamos a ver la mitral, vamos a ver que no haya gradiente intraventricular, tamaño auricular, que saben que hoy da información pronóstica, ¿sí? Que esto hoy también le da mucha importancia, y ver si hay fibrosis miocárdica, ¿sí? O realce tardío.
¿sí? Acá obviamente pone la reso como, porque es lo que realmente demuestra el realce tardío de la fibrosis, pero con Strain podemos ver lo mismo, ¿sí? Entonces eso es lo que va a aportar. Esto, bueno, me interesa quizás más a mí que a ustedes, pero se los cuento. ¿Cuáles son las características ecocardiográficas que sugieren etiología específica en la miocardiopatía hipertrófica? Entonces, de vuelta, el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica es fenotípico, ahora voy a ver cuál es la etiología. Bueno, si tiene hipertrofia del septum interauricular, sospecho amiloidosis. Lo mismo si hay engrosamiento de las válvulas auriculoventriculares. Eso es tanto para la amiloidosis como para el Fabry. Si tengo hipertrofia de la pared del ventrículo izquierdo, puede ser amiloidosis, puede ser Fabry, puede ser Noonan, ¿sí? Y puede ser otros trastornos relacionados al Noonan, ¿sí? Si hay derrame pericárdico leve a moderado, es muy clásico de la amiloidosis, ¿sí? Bueno, si tiene esa, nosotros le decimos virus esmerilado, ¿sí? Sugestivo de amiloidosis. Es sugestivo porque todas parecen tener de vidrio esmerilado. ¿Sí? La hipertrofia es concéntrica, ¿sí? Bueno, pueden ser casi todas, pero si es extremadamente hipertrófico, más de 30, si es Danon o Pompe. Si hay hipoquinesia global, con o sin dilatación de ventrículo izquierdo, también, bueno, las enfermedades mitocondriales, ¿sí? La amiloidosis TTR y Danon, etcétera. Si tengo gradiente en el tracto de salida, ¿sí? Hay que sospechar que es de una enfermedad de Noonan, ¿sí? Y si tengo el patrón de bandera de Japón, ¿sí? Tengo que sospechar amiloidosis. ¿Ah? O sea que lo que decimos, bueno, una vez que tengo el diagnóstico que es de una hipertrófica, si busco alguna de estas características, puedo sugerir el diagnóstico ya etiológico, ¿sí? Bueno, esto en realidad empezamos a entrar en toda una especificidad que nos va a volver locos, pero bueno, si el paciente tiene una hipertrófica y tiene insuficiencia cardíaca, clase funcional 2 a 4, ¿sí? Si tiene fibrilación auricular, bueno, corregir la fibrilación auricular. Si el paciente tiene gradiente intraventricular, bueno, tengo que manejar, o sea, el paciente en realidad, digo, bueno, está en insuficiencia cardíaca porque está en FA, o a lo mejor tiene insuficiencia cardíaca porque tiene gradiente intraventricular. Si no lo tiene, bueno, el paciente entonces está en insuficiencia cardíaca, ¿sí? O está en insuficiencia cardíaca por un problema estrictamente miocárdico. Entonces, si el paciente tiene menos de 50% de fracción de sección, tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Si el tratamiento tiene más de 50% de fracción de sección, bueno, sería tratamiento en realidad de la insuficiencia cardíaca con fracción de sección preservada, pero fundamentalmente, ¿sí? Beta bloqueantes, verapamil o diltiazem, porque se supone que estos pacientes lo que tienen es un trastorno por demasiada masa muscular, ¿sí? Bueno, y considerar, como siempre, toda la cascada hasta el trasplante cardíaco. Si el paciente tiene, esto es importante fundamentalmente para la miohipertrófica, porque esto cambió, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros siempre poníamos el punto de corte en 30 milímetros de mercurio para el gradiente intraventricular? Si el paciente tiene, no sé si los que fueron el otro día al planetario, si se acuerdan que yo presenté un paciente con Fabry con gradiente intraventricular que llegaba como a 70, que se comportaba justamente fenotípicamente como una hipertrofia sarcomérica, ¿sí? Pero en realidad tenía un Fabry. Y tenía más de 50. Entonces ahí teníamos el problema de esta diapo, ¿no? Bueno, si tiene síntomas, bueno, no tiene síntomas, ¿qué hay que hacer? Beta bloqueantes, ¿sí? Si no tolera verapamil. Pero se supone que esto podría reducir el gradiente intraventricular. Si tiene síntomas, clase 1, beta bloqueantes, ¿sí? Si todavía sigue sintomático o está contraindicado, verapamil o diltiazem. Si sigue sintomático, se puede probar con disopiramida, como el Bavacamten, ¿sí? Pero fíjense, es clase 2A.
Y si sigue sintomático, se podría hacer terapia de reducción septal. Esto es interesante porque en realidad el Mavacap-10, fíjense dónde lo pone, ¿no? Lo pone acá en amarillo, clase 2A. No, Este va a no ser está. el próximo upgrade en la guía siguiente. Exactamente. Pero bueno, esto así va pasando con todo. Por eso les digo, esto es así y Seguro. después cambia. Pero bueno, acá, pero si esto es interesante, antes era 30 milímetros de mercurio y hoy es 50. Y esto es tanto en reposo como con Valsalva o haciendo un estrés, ¿no? Eso es una de las cosas que cambió la guía. Y sí me parece interesante, porque bueno, todos estamos esperando, el Mavacamten ahora está aprobado, es el único que está, porque hay otras drogas que no están aprobadas, y está puesto como 2A, pero fíjate que medio que probé todo, la disopiramida sigue como clase 1, o sea, qué sé yo, raro. Bueno, Para mí lo más interesante pasa que por ahí no lo dice el cuadro, pero es la calidad de vida que le puede llegar al paciente. Porque, suelen ser muy sintomáticos y sí. lo que busca todo esto es darle clase funcional también, que no lo dice en el cuadro, pero que para el paciente es interesante, porque Sí, mirá que están muy esto en limitados realidad, en su función. mirá que acá estamos hablando de clases funcionales, porque acá estamos viendo Acá lo decía, tenés razón, sí. clase funcional y presencia de gradiente. O sea, acá esto no es prevención de la muerte súbita, que es la otra Exacto. pata del tratamiento. ¿Está? Que acá viene, ¿sí? Prevención de la muerte súbita. Bueno, nada. La edad, sabemos que cuanto más joven el paciente, más riesgo de muerte súbita. Esto no hay que ser estadístico para saber que es lógico, porque si tenés mal pronóstico no llegás a la edad mayor, ¿no? Pero bueno, supongamos que hay un razonamiento más importante que ese. Pero bueno, lógicamente, si yo hago el diagnóstico en un chico, acuérdense siempre eso, ¿no? Que el gran drama es no hacer el diagnóstico, que el chico vaya a jugar al fútbol y haga una muerte súbita. O sea, hay que tener extrema atención en un niño que no tenga una hipertrofia. Entonces, esto, Y obviamente, usar cuanto más chico, más riesgo. perdón, y un comentario Te más, escucho. y en el chico acordarse siempre que aplican al score de chicos y no hacerle porque muchas veces Exactamente. Exactamente, y eso le da mucha bolilla a la guía. Eso después lo vamos a decir, pero está bien lo que dijiste. No hay que hacer el score en un niño. El score es para adultos. Bueno, obviamente, todo lo que aumenta el riesgo ya lo sabemos, ¿sí? La presencia de taquicardia ventricular no sostenida, cuál es el máximo de la hipertrofia, ¿sí? Sabemos que es más de 30. Acá un poco lo que siempre decimos, ¿sí? Esto es una hipertrofia extrema. La verdad que si tenés más de 30, la mayoría dicen que eso es suficiente para ponerle el desfibrilador. Y obviamente que si tiene 29 el paciente no es de bajo riesgo, ¿sí? Así que lo de siempre, ¿no? Hay que entender que esto es biología y no aritmética. Obviamente la historia familiar de muerte súbita a baja edad, la presencia de síncope. Esto es el diámetro de la aurícula izquierda, ¿sí? Que esto está muy cuestionado. Y acá lo que hemos dicho nosotros, ¿sí? Muchos estudios reportan la asociación relativa entre el tamaño de la aurícula izquierda y la muerte súbita, pero acá decía que no había data sobre área o volumen, ¿sí? Bueno, ahora ya tenemos estudios de volumen, y si ustedes se acuerdan, tuvimos el caso que ustedes recordaban hoy. Si aplicábamos el score, nos daba que era de bajo riesgo o limítrofe, pero si le agregábamos strain y volumen, ya nos daba que era de riesgo moderado. Después al paciente le pusimos un Holter, el paciente hizo una taquicardia ventricular o varias taquicardias ventriculares no sostenidas y se reclasificó como de alto riesgo. Pero poniendo solamente volumen de aurícula izquierda, ese paciente se recategorizaba como para beneficiarse de un desfibrilador. Eso es muy interesante, hay que presentarlo, porque justamente, bueno, lo de siempre, ahora ya medio que estamos durmiendo y se están volcando los estudios, pero es muy interesante. Y lo que dijimos antes, ¿sí? Obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, obviamente que esto aumenta el riesgo, ¿sí? Pero fíjense que acá dice, bueno, hay muchas cuestiones no respondidas. Acá en el score de riesgo sigue siendo 30 milímetros de mercurio, ¿sí? Para repasar el score de riesgo lo tenemos todo en el teléfono, pero
porque es fácil de acordarse, más de 30 de hipertrofia, o sea, más de 30 milímetros, y más de 30 de gradiente en el tracto. Y recuerden que es la única medición que se sigue haciendo de diámetro de aurícula izquierda, es esa. No sirve para otra cosa, y tampoco sirve para esto, pero como está en el score de riesgo, la seguimos haciendo. Bueno, y esta es una cosa que es trascendental, muy, muy importante. Hoy la resonancia recategoriza, ¿sí?, el score de riesgo en estos calculadores de riesgo, ¿sí? Porque los pacientes que tienen riesgo bajo a intermedio, que podía ser también nuestro paciente que estuvo internado, si tiene más de 15% de realce tardío, o sea, 15% de relación entre masa ventricular con y sin realce, ¿sí?, también eso es muy sugestivo de que el paciente tiene que ponerse un desfibrilador profiláctico. Bueno, entonces, basado en esta task force que tenemos ahora, ¿sí?, no está recomendado el uso de la presencia de variantes sarcoméricas para la decisión del implante de cardiodesfibriladores para prevención primaria en individuos que tienen bajo o intermedio riesgo de muerte súbita. Esto es trascendental. O sea, hoy no hay marcador genético o mutación genética que por sí sola indique la indicación de desfibrilador. ¿Sí? Yo esto así nunca lo había leído. Era una duda que tenía siempre. O sea que la guía más actual que tenemos dice que a ningún paciente se le puede poner un cardiodesfibrilador solamente por la mutación genética. El paciente tiene que tener riesgo intermedio alto, ¿sí? No puede tener bajo o intermedio. O sea, solamente con esto estamos hablando de un paciente que tenga la mutación y no tiene hipertrofia, no tiene dilatación de la aurícula, no tiene familiares con muerte súbita, no tiene... Eso me parece que es muy importante. No sé si hay alguna duda o alguna... Bueno, perdón. Hacemos entonces todo lo que estuvimos charlando para prevención primaria. Hay que ver la historia familiar y personal, ¿sí?, el eco, el electro, test de ejercicio, ¿sí?, y de acuerdo a la edad, como dijimos, si es chico, si tuvo síncope inexplicable, gradiente en el tracto de salida, valorar el máximo tamaño ventricular, el diámetro de la aurícula izquierda, taquicardia no sostenida, historia familiar, función sistólica, agrega acá, ¿sí?, y el tamaño y extensión de la escara, ¿sí?, voy a saber si tiene bajo riesgo o alto riesgo, que como siempre esto es muy fácil. Si tiene alto riesgo, que tiene más de 6% de chance de tener muerte súbita a los 5 años, desfibrilador. Si tiene menos del 4%, no tiene indicación. ¿Sí? Si tiene más de... Bueno, esto no sé a qué se refiere. Bajo riesgo, más de un riesgo clínico. Ah, bueno, está bien. Ahí Sí, los factores de riesgo son lo que estabas diciendo, sí, factores independientes, deterioro del strain, exacto. no, deterioro del strain no, la reso, hipertrofia El de la realce tardío más de punta, 15%, exacto. exacto. Bueno, y el riesgo intermedio, ¿sí?, lo de siempre, pero realmente que los pacientes con riesgo intermedio, cuando los terminás estudiando, pasan todos a alto riesgo hoy, porque por lo que decimos, porque tienen un bajo strain rate, van a tener escara, van a tener la aurícula grande por volumen, o sea que en general hoy todos los que tienen riesgo intermedio, estudiándose con los nuevos métodos, en general pasan. Bueno, prevención secundaria, como siempre, obviamente todos desfibrilados. Bueno, esta ya es interesante porque, como vieron en adultos, esta es la miocardiopatía más prevalente y está bastante claro qué hacer, cuándo hay gradiente intraventricular y cómo es la prevención primaria para muerte súbita. O sea, ¿quién le ponemos el... No sé si tienen alguna duda o comentario. No, el desfibrilador no tiene clase 1, nivel de evidencia A ni nada, yo lo estuve buscando, porque lo único que hicieron fue validar el score mediante viendo la cantidad de muerte súbita que habían tenido, pero no es que le agarraron dos grupos, pusieron cardiodesfibrilador a uno y otro no, Sí, y fue demás, como y una
No, no me acuerdo bien. Entonces No me acuerdo bien. la recomendación es pobre, pero porque no hay trabajo de calidad, es todo seguimiento No, del no, paciente exacto. nomás. Y así empieza la guía. La guía dice, Mm. acá no hay estudios multicéntricos, prospectivos, randomizados. Todo esto es cohortes y recomendación de expertos. Tal cual, con lo que con los fármacos sí lo están haciendo, pero acá no, yo, por lo menos yo no encontré mucho. No, no, no está. Aparte, yo también estuve leyendo por este paciente Mm. justamente que se presentó la otra vez. Pero bueno, de cualquier manera, imagínense que uno todavía cree que hay algunos grises y cómo avanzó todo esto, porque realmente lo que es imágenes, lo que es genética, ayudó mucho. O sea, imágenes no solamente midiendo los 30 milímetros y si había gradiente. Ahora podemos buscar, bueno, si hay escara, podemos ver el strain, podemos ver el tamaño de la aurícula por volumen, digamos, hemos sumado para inclinar la balanza para uno u otro lado. Bueno, miocardiopatía dilatada. Voy a tratar de no aburrirlos. Acá hay mucho menos data, ¿sí? Se define la miocardiopatía dilatada. Recuerden entonces que estamos hablando de fenotipo. Por la presencia de dilatación del ventrículo izquierdo y disfunción sistólica inexplicada, ¿sí? O sea, que no se puede explicar por condiciones de carga o enfermedad coronaria, ¿no? La dilatación, esto se lo puse tal cual está porque fíjense qué gracioso que es. La dilatación del ventrículo izquierdo se define como dimensiones de fin de diástole 2, el desvío estándar por arriba de la población media, corregido por tamaño corporal, o sea, acá no sabemos en realidad cuál es, sexo y edad. Eso acá no existe. Podemos corregir por superficie corporal, que es lo que hacemos, pero corrección por sexo y edad no existe, no lo tenemos. Para adultos, ¿sí? Esto representa más de 58 milímetros en el hombre y 52 milímetros en la mujer. O sea, esto es lo que dice la última guía, pero no está ajustado, ¿sí? O el volumen indexado, más de 75 mililitros metro cuadrado para hombre y 62 mililitros metro cuadrado para mujer. Por eco. En definitiva, fíjense que cómo hay que ver qué está escrito, ¿no? Y después qué se hace. Porque nadie informa los volúmenes, o si se informan los volúmenes, el cardiólogo clínico que lo recibe no tiene idea de cuáles son los volúmenes normales. Se informan los volúmenes pero no ajustados. Acá se informa el diámetro pero no ajustado. Bueno, nada. Me pareció interesante cómo lo plantea. Para mí, raro lo plantea porque no es lo que dice la guía. Todo el mundo lo que maneja es diámetro de fin de diástole ajustado a superficie corporal. Eso en el hombre y en la mujer, si es más de 29, está dilatado. Pero bueno, esa medida que es la que yo uso todos los días y se usa en general, no está en la guía. Y obviamente que la disfunción del ventrículo izquierdo se define como FEI menos de 50%. Y esto me parece muy interesante. Para los familiares, o sea, viene un familiar de un paciente con una miodilatada diagnosticada, en este contexto la presencia de dilatación del ventrículo izquierdo aislada con función sistólica preservada, ¿sí? O en la presencia de una variante familiar es suficiente para diagnosticar una miodilatada en un familiar. Y esto nos pasa muy seguido. Viene el paciente con una dilatada y el chico tiene una dilatada con fracción de eyección preservada, con strain preservado, sin realce tardío. Bueno, la guía dice que ese paciente tiene una dilatada. Pareció un poco exagerado, pero les digo lo que dice la guía. Bueno, ¿cuáles son las causas no genéticas de miocardiopatía dilatada? Todas estas, que son todas. Cualquier cosa te puede dar una dilatada, ¿sí? Bueno, en definitiva, acá no voy a seguir demasiado, porque realmente no tiene mucho sentido, porque las dilatadas son tanto para la dilatada como para la no dilatada, ¿sí? Si el paciente tuvo taquicardia ventricular o paro cardíaco, obviamente prevención secundaria clase 1 de desfibrilador. Y si el paciente tiene mala fracción de eyección bajo de 35, clase 2A, ¿sí? Y acá sí podría haber, ¿sí?, riesgo genético, que se pueden hacer algunos que están identificados como alto riesgo genético, ya sería 2A, 2B, ¿sí? Y con factores de riesgo adicionales 2B. Pero bueno, no vamos a ahondar en esto porque nos vamos a volver locos, ¿sí? Acá está todo esto puesto, ¿sí?
básicamente, obviamente, prevención secundaria, prevención primaria, acá lo que es clave es la fracción de eyección. Y es fracción de eyección menos de 35% después de 3 meses de terapia óptima para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Después hay genotipos asociados, bueno, otros factores de riesgo, pero realmente no le vamos a dar mucha bolilla. La no dilatada, ya dijimos, ¿sí? Lo que vemos es una escara que puede ser tanto de fibrosis como de tejido adiposo. Y esto se diagnostica, se puede hacer tanto con strain, ¿sí? Como con resonancia, pero realmente acá lo que hay que ver es el realce tardío con resonancia. Esto realmente es mucho más fácil hacerlo con resonancia. Y hay varias genes, ¿sí? Que están asociados a los pacientes que tienen este tipo de escala, ¿sí? Que son todas estas patologías, que son las desmopatías, la desmoplaquina, etcétera, que son cosas rarísimas, pero básicamente hay episodios inflamatorios que terminan dando fibrosis miocardio. Bueno, esta la conocemos, ¿sí? Acá describe la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, o en realidad cardiopatía ventricular arritmogénica derecha, ¿sí? Que lo único que les quiero destacar es que, obviamente, bueno, las imágenes ya dijimos, vamos a encontrar esta lesión que es depósito de grasa o adiposo. Los hombres se afectan más frecuente que las mujeres, ¿sí? Hay distintos tipos de penetrancia que se relaciona a la edad, o sea, puede haber pacientes que a los 20 años no tenían nada y a partir de los 20 años aparece la enfermedad con gran variabilidad genética, y usualmente aparece después de la cuarta década de la vida, ¿sí? Y se debe sospechar tanto en adolescentes como en adultos jóvenes que tienen palpitación, síncope o muerte súbita abortada. Bueno, en un paciente que viene así, uno de los diagnósticos a descartar es ¿sí? ¿Y qué vamos a encontrar en la consulta? Bueno, que tiene sístoles ventriculares frecuentes, ¿sí? O taquicardia ventricular con imagen de bloqueo de rama izquierda, obviamente, porque la taquicardia es derecha, ¿sí? Y muy frecuentemente inversión de las ondas T de B1 a B3, ¿sí? En el electrocardiograma de Roux. Bueno, la recomendación básicamente es beta bloqueantes, ¿sí? Vamos a seguir rápida porque si no, no terminamos nunca más. De vuelta, obviamente, si el paciente tiene prevención primaria, es clase 1, si tiene taquicardia no sostenida, 2A, y si también tiene otros factores de alto riesgo, que son fundamentalmente también el tamaño de la escara, 2B. Y la miorestrictiva, sí, bueno, esta enfermedad, cuando la sospechamos, típicamente cuando tenemos signos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El ecocardiograma es el gol estándar porque obviamente se diagnosticando disfunción diastólica con patrón restrictivo, ¿sí? Y esto es interesante, es la que tiene peor pronóstico de todos los fenotipos de miocardiopatía, ¿sí? Entonces, bueno, hay distintos tipos de enfermedad restrictiva porque, como decimos, la restricción en realidad es un comportamiento hemodinámico, ¿sí? Que básicamente tiene aumento de la presión en la aurícula izquierda. Entonces hay causas que son genéticas, otras causas que son endomiocárdicas, fundamentalmente la endomiocardiofibrosis y la hipereosinofilia, que la pone como dos patologías distintas. Bueno, también está el síndrome carcinoide, etcétera, y las infiltrativas, que se pueden comportar como restrictivas, ¿sí? Que recuerden que también se pueden transformar o comportar como hipertróficas, pero puede ser hipertrófica y también restrictiva, ¿sí? Y pueden ser adquiridas, por ejemplo, por radiación, quimioterapia, etc. Bueno, la enfermedad de Fabry que ya hablamos, así que va muy rápido. Les digo simplemente que esto es muy interesante porque hay muchas banderas rojas extracardíacas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no hay transmisión hombre a hombre porque se transmite por el cromosoma X. Entonces, si el paciente te dice es hombre y te dice mi papá estaba en diálisis, bueno, sospechemos porque no puede pasarla. Obviamente el compromiso renal, que en general como empieza la enfermedad y cómo se diagnostica el paciente, dolor neuropático, angiogratoma, etcétera. Bueno, ya un poco hemos charlado, ¿sí? Tiene trastornos electrocardiográficos característicos, sobre todo si yo tengo un paciente con PR corto, ¿sí? E hipertrofia,
es muy sugestivo de enfermedad de Fabry. En el eco un poco lo charlamos, la rezo también, ¿sí? Y bueno, clásicamente compromiso entonces del segmento posterolateral o de los segmentos posterolaterales. Y un poco lo charlamos, porque es muy importante, porque hay tratamiento específico, esto les cambia el pronóstico, ¿sí? Bueno, un poco lo que ya fuimos charlando, ¿está? Pero en estos pacientes siempre hay que hacer análisis genético, pues de las patologías más conocidas genéticamente, ¿sí? Acá también un análisis genético, lo que se sabe es cuál es el fenotipo. Entonces, yo le hago el diagnóstico porque tiene hipertrofia miocárdica, pero cuando voy a ver en el banco de datos ese fenotipo, resulta que esos pacientes se quedan sordos a los 20 años, entran a veces a los 30 años, por esas mutaciones, por ahí hay muchísimos pacientes ya estudiados. Cuando las rasopatías, esto le vamos a dar mucha bolilla porque son trastornos que se dan, son de nacimiento, ¿sí? El clásico es el síndrome de Noonan. Estos pacientes no llegan a adultos, quedan muy mal. Bueno, y se dan dentro de algunos otros síndromes, como el síndrome de Costello, pero son pacientes que ya tienen trastornos musculoesqueléticos, retraso madurativo. Bueno, la amiloidosis, esta la conocemos bastante, sí, acá hay depósitos de proteínas, ¿sí? Que se tiñen de positivo con rojo cobre. Le puse esto porque sigue estando en las guías, esto, ¿no? Que parece algo tan viejo, sigue estando en la guía, como el diagnóstico se hace así. O sea, tengo que analizarlo, si tiene rojo Congo, tiene amiloidosis. Bueno, esto es interesante, a pesar de que se consideraba una enfermedad rara, ¿sí? En la última década la información obtenida sugiere que la amiloidosis cardíaca es una enfermedad que está muy infravalorada como causa común de síndromes como insuficiencia grave con fracción de eyección preservada, estenosis aórtica, hipertrofia de ventrículo izquierdo inexplicado, particularmente en los ancianos. La mayoría de los casos corresponden a la forma AL, o sea, de cadena liviana de inmunoglobulina, o TTR, porque hay como 18 proteínas que se pueden mutar. Siempre estas son las dos más frecuentes, más del 90 y pico %. Esto puede ser hereditario, ¿sí? O adquirido, ¿sí? Que ahora se llama la forma familiar, la forma AB, estamos hablando de la trantirretina, ¿no? Y la otra forma que es la wild type, que es la adquirida. La wild type, que se asocia al envejecimiento, se considera la forma más frecuente de amiloidosis cardíaca en todo el mundo. Bueno, esto lo conocemos, ¿sí? Cuando se sospecha hipertrofia, que acá en realidad no pone hipertrofia, pone aumento del espesor parietal en presencia o ausencia de banderas rojas extracardíacas, ¿sí? O en situaciones clínicas específicas, particularmente en pacientes de más de 65 años. Los criterios no invasivos incluyen típicos hallazgos ecocardiográficos y en la resonancia, que combinados con el SPECT, ¿sí? De grado 2 o 3, que bueno, ya sabemos con pirofosfato u otros trazadores, en la famosa cintigrafía de hueso, y excluyendo que haya una discrasia sanguínea, ¿sí? Nos van a llevar a hacer el diagnóstico de amiloidosis transtirretina. Bueno, de cualquier manera, el SPECT con pirofosfato no puede distinguir entre la forma wild type y la forma mutada de las formas TTR. Entonces, siempre voy a tener que hacer un test genético para saber si esto es una forma familiar o no. Y hay que notar que el test para TTR se recomienda, esto lo digo porque a veces no sabemos bien a quién hacerle, en todos los pacientes que tienen miocardiopatía transtirretina, ¿sí? Independientemente de la edad, ya que el 5% de las TTR en pacientes de más de 70 años y 10% entre las mujeres tienen una forma familiar. Así habría que hacerle a todo el mundo. Bueno, nada, todo esto lo sabemos, tiene muy mal pronóstico, y el rol acá del desfibrilador no está claro, ¿sí? Pero hoy en día la información que tenemos no sugiere que habría que ponerle desfibriladores para prevención primaria. Y un poco esto que lo hemos visto en el último tiempo un montón de veces, ¿sí? Si tengo síntomas y signos, electro, etcétera, que sugieren amiloidosis,
le tengo que hacer el SPEC y al mismo tiempo le tengo que hacer las cadenas livianas, ¿sí? Que las famosas kappa y lambda. Esto va a dar, si tiene 0 queda descartado, ¿sí? Y si tiene 2, 3 es muy probable que tenga una amiloidosis de tipo TTR, pero hay un pequeño grupo de formas AL que van a tener también el SPEC positivo, y entonces hay que descartarlo con encontrar la discrasia sanguínea, ¿sí? Ustedes saben que si es una discrasia sanguínea, bueno, el pronóstico depende del problema hematológico más que del tocamiento cardíaco. Decimos siempre eso, ¿no? La forma AL la mandamos al hematólogo y la forma TTR es resonancia cardíaca. Bueno, y acá me parece que suspendemos, ya terminamos, porque la guía termina acá y empieza con recomendaciones generales y específicas para actividad física, embarazo y cirugía, que me parece muy interesante, porque en realidad, patología por patología, dice la guía, si quiero, por ejemplo, si tengo un paciente que se tiene que operar de una cirugía extracardíaca y tiene amiloidosis, bueno, ¿qué se sugiere? Si tengo una paciente con una amilodilatada y quieren quedar embarazada, ¿qué se sugiere? La guía, no sé si vieron, es una Biblia. Hay que ir a buscar específicamente si se presenta el paciente, no los voy a atormentar con eso. Pero bueno, un poco en líneas generales, eso sería lo que hoy tenemos que saber de miocardiopatías. No sé si hay alguna pregunta, si alguno se durmió mucho tiempo o poco. Muy bueno y muy interesante. No, la verdad, en serio les digo, no es muy bueno, simplemente les leí la guía dándole alguna visión personal, pero bueno, la guía es nueva y la verdad es que es de las pocas guías que replantean la miocardiopatía de cero. O sea, la verdad es que todo lo que veníamos diciendo de miocardiopatía no es que no va más, pero me parece que este es un approach mucho más real. Fíjense que tenemos la suerte de nosotros de poder hacerlo, porque todo lo que está acá lo tenemos disponible, pero no hay una minoría de centros que pueden hacer esta cascada diagnóstica. Y nada, siempre les quiero destacar eso, independientemente que tenemos hoy a disposición hasta test genéticos para las hipertróficas, la clínica sigue siendo trascendental. ¿Sí? Buscar si el paciente tiene tocamiento renal, si tiene tocamiento cutáneo, tratar de hacer groseramente el pedigree. Eso la verdad es que cuando vos ves cómo se hace, hay que hacerlo así, empezar a anotar y hacer todo, ¿viste? El pedigree para arriba, todo lo que se pueda. Uno no tiene tiempo, quizá usted tenga un poco más con un paciente de unidad coronaria. Pero bueno, hoy podemos arrimar bastante, ¿no?, a la sospecha diagnóstica y confirmar el diagnóstico con las imágenes, ¿sí? Que esa es otra cosa trascendental que quiero dejar claro. Hoy nosotros el diagnóstico lo hacemos con imágenes, como plantea la guía, fenotípico. O sea, este paciente tiene una miocardiopatía dilatada, hipertrófica, no dilatada, arritmogénica. ¿Por qué? Bueno, porque este hipertrófico está dilatado, tiene una escara, no tiene una escara, y tiene buena fracción de sección, mala fracción de sección. Eso, el diagnóstico está hecho. Después el otro diagnóstico es etiológico, ¿sí? El diagnóstico etiológico es importante porque es pronóstico, porque tiene que ver con mutaciones hereditarias, etc. Pero bueno, hay que tener en la cabeza, me parece a mí, yo me pongo en el rol de imagenólogo y también de cardiólogo clínico, ¿no? Como imagenólogo soy imagenólogo, pero como cardiólogo clínico tengo que tener claro eso. O sea, no es que pedimos los estudios a ver si le pegamos el tiro, porque ¿qué te hacen las imágenes? Si te las haces sin una guía clara, te hace la máquina de hacer chorizo, te pasa el paciente, no sabe si es hipertenso, si no es hipertenso. O sea, si vos me mandás un flaco de 38 años y yo le mido 12 y 12 de septo y me paré posterior, qué sé yo, debe ser hipertenso. Capaz que va al gimnasio mucho, si yo no tengo idea. No es distinto si no me ponen, mira, te estoy mandando un paciente que sincopó, que dice que tiene un hermano que sincopó, que la madre está en diálisis, que lo mandé al oftalmólogo y tiene córnea verticillata, el tipo tiene 3,2 de creatinina, ¿entiendes? O sea, dirigido, le digo para el rezo es exactamente igual.
el tipo que te hace la rezo no se va a poner a medir el tabique intraauricular a ver si está hipertrófico. Lo va a medir si la sospecha es de amiloidosis. Entonces, o el T1, T2 mapping, que no se hace nunca. Pero bueno, entonces la idea es esa. Nada, tener eso en la cabeza. Y bueno, la verdad que yo creo que la guía como está planteada como guía de consulta. Realmente me parece que hay que ir a la guía y decir, bueno, a ver, para esto me parece que tiene tal cosa, voy a volver a repasar cuáles son los criterios de prevención primaria, porque han cambiado, porque a ver si el genético apoya o no poner un CDI. No sé, me parece que hay un approach importante. Y me pareció también interesante marcarles eso, ¿no? Que el chairman de la guía es un genetista, no es un cardiólogo. O sea, imagínense el peso que ha tenido la genética en esta guía. Y para cerrar, porque nos vamos todos a comer, les quiero decir esto que me parece que es muy interesante. Porque a mí me pasó eso, que soy más grande que ustedes, pero a ustedes les va a pasar esta otra parte. Yo siempre hice cardiología con el paciente que venía con tiraje a la unidad coronaria y edema y hecho pelota, y decimos, che, tiene insuficiencia cardíaca. Después el ecografista a los 8 días venía y decía, ahí me parece que sí. Bueno, era clínica la medicina. Y realmente era así. Después empezamos a tener imágenes disponibles y ya el paciente tiene insuficiencia cardíaca si el eco dice que tiene insuficiencia cardíaca. Después si el ProBNP venía positivo, la troponina venía positiva. Bueno, y así llegamos al desquicio total, que el paciente se infartó porque tiene 0,1 de troponina más alta que medios de vida estándar, más que el trabajo que se hizo en China. Bueno, y ahora va a pasar al revés. Ahora van a venir pacientes que te dicen, doctor, yo tengo una mutación TC9 mayor 4758. Entonces vamos a poner el buscador y te va a decir, esta es una mutación del desmosoma que se asocia, o sea, y puedo jugar a la pelota. No sé, flaco, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? O sea, ahora la medicina va a ser al revés, va a ser de la genética a la clínica. Eso ya está pasando. Yo tengo pacientes con enfermedad de Fabry, hijos de pacientes fallecidos por enfermedad de Fabry, que tienen a preguntar. O sea, yo no quiero que entre en diálisis, cuántos litros de agua tiene que tomar, no quiero que se muera, que lo dejo jugar a la pelota. En la escuela se cansa con los, ¿viste? Te dicen eso, el otro día se mareó, le pondremos un desfibrilador. Bueno, es al revés, el tipo es un tipo sano con genotipo positivo. Y va a ser un problema muy grave. Y va a ser un problema muy grave por esto. Vos me vas a mandar al paciente diciéndome que tiene una mutación del RAS y no sé qué. Yo me voy a poner a mirarlo con unas ganas de encontrar una hipertrofia, con unas ganas de que el strain me muestre una cara, porque está muy sugestionado y aparte no se te puede pasar. Entonces vamos a entrar en una medicina que va a ser al revés. Vamos a tener 200.000 tipos sanos diagnosticados con enfermedades graves. O sea, ahí tenemos pacientes con enfermedades graves sin diagnóstico, que se mueren porque nadie los diagnostica. Y después vamos a tener 200.000 pacientes con enfermedades graves, genéticas, sin expresión fenotípica. La expresión fenotípica puede ser la muerte súbita como primera manifestación. Entonces, bueno, nada, se viene todo un gran lío y de acá en adelante la guía se va a hacer más así, van a seguir sumando más rasgos genéticos y bueno, va a ser un lío. Si quieren, tienen ganas y les gusta, fíjense, pongan por ejemplo database enfermedades Fabry, mutaciones genéticas, y van a ver que pueden poner cualquier mutación genética y le van a poner esa mutación es más frecuente en Filipinas, se asocia a muerte súbita durmiendo, la mayoría de los pacientes de más de 30 años tienen hipertrofia, el cliente que termina después de los 25, o sea, está todo escrito. Y después, ¿qué pasa? Después un tipo publica en Checoslovaquia que en ellos no tiene la mutación, pero tiene una vieja de 80 años que nunca le pasó nada, entonces, para que le pusimos desfibrilador a todos, saquémoslo. Bueno, hoy es un caos, pero esto va a crecer. Y la otra cosa que es trascendental es que empieza a haber medicación específica para algunos tipos de miocardiopatía. Y bueno, entonces, son enfermedades de mal pronóstico, pero que ahora van a tener tratamiento, pero también tienen tratamiento, pero no es como decir, bueno, está bien, el flaco tiene 30 de FAID, no pasa nada, poner al April si sirve para todas, pero ponerle bisoprolol si cualquiera le podés poner. No, ahora no, porque si vos le pones un inotrópico negativo a un paciente que tiene una miocardiopatía con deterioro de la función, el paciente va a entrar en insuficiencia cardíaca. Entonces, es complejo. Y si vos le ponés, por ejemplo,
a Garcilaso alfa, a un tipo que no tiene Fabry, te van a arrancar la cabeza, porque cada ampolla sale $200.000. Entonces, hoy no podemos agarrar esos diagnósticos. Va a estar difícil. Bueno, chicos, gracias por la paciencia. Discúlpenme, este tema me lo dio el doctor Sangrónico. El disclosure es ese. Ustedes mandan el mail ahí, díganle qué pesado. Lunes, qué pesado. Bueno, nos vemos mañana. Gracias, Guille. Claro, Espero que